complicado a Loret de Mola, a Roberto Madrazo, a su hijo Federico Madrazo, etcétera, porque en medio de las acusaciones de que la detención de ayer de Claudia Sheinbaum por parte de capuchados allá en Chiapas fue un montaje, pues los rusos de manera inesperada atacan a latinos y revelan, dan evidencia importante y fundamental de que están mintiendo. Se meten los rusos al tema de latinos. Ojo con el dato en contra de Roberto Madrazo Pintado. Hoy, por cierto, Loret intenta ampliar el montaje, pero se equivoca. Acaba el reportero de dar una entrevista y vamos a escuchar cómo finalmente se equivoca y revela que sí fue un montaje. Y bueno, la verdad es que Roberto Madrazo también salió hoy de manera inesperada, claro, a defender a su empresa. Este es importante. En otro tema, por cierto, se acaba de aprobar la reforma a las pensiones. Y bueno, un brillante discurso, y vamos a constatar con un discurso de Margarita Zavala tremendo. Y por cierto, también Claudia Sheinbaum aclara una difamación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción de manera muy puntual sobre su patrimonio. Y por cierto, una noticia fuerte en Tabasco, realmente empezó igual unos muy importantes actos de violencia. Y vamos a arrancar con latinos. Después de que el presidente y la propia Claudia Sheinbaum acusaron de montaje, el día de hoy Latinos saca una carta en donde dicen que es falso, que fue un montaje. ¡Ah, Dios mío! Al costo que sea. Ayer un grupo de encapuchados abordó a Claudia Sheinbaum durante su gira por Chiapas para exponerle sus demandas. El presidente y su candidata dijeron que Latinos pudo haber estado detrás del hecho. Ambos consideraron extraño que fuéramos el único medio presente en ese momento. Manifestamos un rotundo rechazo a las declaraciones irresponsables e insidiosas del mandatario y su candidata presidencial que ponen en riesgo el equipo de reporteros y realizadores de Latinos. ¿Cómo van a poner en riesgo esto? Que cubren su campaña con un solo compromiso: informar con objetividad y rigor periodístico. Sí, seguramente. Latinos cubre la campaña de Sheinbaum con sus propios medios. Es decir, va a las giras en su vehículo y viaja con sus recursos. O sea que está raro porque supuestamente bajaron a Latinos y había con otros reporteros. Ante el constante bloqueo de la agenda de la candidata y la exclusión del convoy que la acompaña en sus eventos. Con esta acusación, Sheinbaum dejó claro que su relación con los medios de comunicación críticos, en caso de ganar la presidencia, será la misma que el presidente impuesto desde Palacio: descalificaciones, insultos, difamaciones, vendetas y abuso de poder. En el afán de negar la situación de violencia e inseguridad que existe en México, la candidata de Morena ahora opta por culpar a un medio de comunicación en lugar de enfrentar la realidad sobre la violencia en el país que quiere gobernar, y ahora le tocó vivir en carne propia. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Es que eso es lo importante, en carne propia. Continúa: el presidente mancuerna con su candidata, prefiere inducir la sospecha cuando Latinos muestra lo que su gobierno y su aparato de propaganda se niegan a ver, o sea, nosotros los youtubers, que en Chiapas impera la ley de los grupos criminales que han crecido en su administración y dominan amplios territorios del país. Pero lo ven ellos en Chiapas y Latinos, nadie lo ve en Guanajuato. Es evidente que ambos intentan generar confusión para que no se hable de las situaciones de violencia por todos conocidos. Miles de desplazados, candidatos amenazados, asesinados, retenes y violencia generalizada no solo en Chiapas. Recurren a la intriga para que no sea reflejada la realidad de que se vive día con día. Su salida es frívola, fatua e irresponsable, y condenamos enérgicamente su insinuación. Responsabilizamos al presidente Obrador y a su candidata de cualquier tipo de ataque contra nuestro equipo. ¿Y ahora qué tiene que ver Claudia Sheinbaum y López Obrador? ¿No? Latinos es un medio plural que hace su tarea de vigilar el poder, etcétera, etcétera, etcétera. En diversas ocasiones hemos solicitado entrevistas a Sheinbaum y su equipo para incluir su versión de los hechos sobre temas que abordamos. La respuesta siempre ha sido negativa. A nuestros seguidores les decimos que nuestro compromiso es inquebrantable y los mantenemos sin titubear al costo que sean. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gran medio, Latinos! Sacrificándose por todos ellos. Sí, bueno, hoy estuvo interesante porque hoy Loret entrevistó al reportero, al que pues estuvo detrás el autor material del montaje. Es interesante porque en esta entrevista revela, cosas muy extrañas. Por ejemplo, que él habría llegado 1 hora y media antes al retén. Imagínense, 1 hora y media antes al retén, a pesar de que estaba a 7 kilómetros, ¿no?, del convoy. Se adelantó. Incluso el camarógrafo había llegado 2 horas y media antes al retén, lo cual es sumamente extraño, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta de que ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a escuchar finalmente al reportero.
Ya para llegar a Motocintla, unos 7 kilómetros antes, había 2 retenes. Nos avisa nuestro compañero Misael, nos comenta, él iba en la avanzada, camarógrafo, nos avisa que hay encapuchados, que nos dice, no se espanten, solamente están pidiendo credenciales para identificar. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Cintalapa te ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrarias con 3 áreas de formación: producción agrícola, producción forestal y producción animal. Adquiere tu ficha en la página www.uaaan.edu.mx. Tienes hasta el 10 de mayo. Universidad Pública de Agronomía, con 100 años de prestigio nacional e internacional. Más informes al 968-117-5153 o en la página de Facebook Vinculación UAAN-Chiapas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. ¿No? Sí, exactamente. Y ustedes venían atrás en un vehículo rentado por Latinos, etcétera, ¿no? Nosotros íbamos atrás en un vehículo pues, que nos proporciona Latinos. Nos empezamos a mover como una hora, llegamos como una hora antes al retén, antes que la doctora. Porque ella iba parando en los poblados. Ella iba parando, nosotros llegamos más o menos como una hora antes, hora y media. Y comienzan O sea, a ver. Este cuate llega hora y media antes al retén de los encapuchados. Hora y media. Ya había llegado el camarógrafo, el que les había avisado antes. Vamos a poner así que ha llegado media hora antes. O sea, 2 horas estuvieron los de Latinos con los encapuchados. 2 horas antes que llegara Claudia Sheinbaum. Pues nos rodean, nos piden que nos paremos. Yo iba manejando, bajamos el vidrio. Oigan, ¿ustedes para dónde van? No, pues nosotros somos periodistas, venimos a la cobertura del mitin. Van al mitin. A ver, pues nada, mostramos muy rápido alguna credencial de la empresa. Mostramos la credencial, se asomaron muy ligeramente para ver el vehículo. Realmente no fue una revisión exhaustiva. Y le digo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? ¿Ustedes quiénes son? Me dicen, nosotros somos unos ciudadanos que salimos a defender a nuestros pueblos. Porque pues hay la corrupción, la inacción del gobernador Otilio Escandón, simplemente nos ha dejado en indefensión. Nosotros no podemos bajar 3, 4 kilómetros porque nos hacen cachitos. Es curioso porque dicen que son autodefensas, pero el Reforma, por ejemplo, dijo que era el cártel de Sinaloa, ¿no? Y bueno, ahí es donde se empiezan a equivocar. En otro momento, el reportero dice que sí estaban armados, a pesar de que no hay ninguna imagen, ningún video. Estuvieron 2 horas los reporteros de Latinos con esos encapuchados. No hay ninguna foto, ningún video, nada más que ese testimonio. Porque también es importante que estén armados, porque si son armados, entonces pues ya no son ciudadanos, son criminales. Vamos a escucharlo. Parece ser algo como reportero que haya sucedido lo que sucedió después, o sea, que Claudia Sheinbaum haya dicho, pues eso es un montaje porque solo estaba Latinos, que López Obrador se haya trepado al tema también, que los propagandistas del obradorato estén... ¿Qué te parece como reportero que estabas cubriendo y que sabes perfectamente bien qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que es como una estrategia de desviar. Ahora sí que la bola va para allá, ¿no? Y no responden simplemente al tema central que ellos saben, ellos lo conocen. El propio presidente admite que hay grupos armados, lo dijo en la mañana. No iban armados estos, ¿verdad? Ellos... algunos estaban armados, pero eran los que estaban del otro lado. Cuando llegó la doctora, guardaron las armas para no generar... Si vas a realizar una quema en esta temporada de estiaje, recuerda que hay un riesgo alto de provocar un incendio. Antes, verifica las condiciones climatológicas. Realiza brechas cortafuego en el perímetro del terreno. Concentra el material combustible en un solo lugar y avísale a tus vecinos. Es importante notificar a las autoridades ejidales o municipales. Evitemos sanciones e incendios que ponen en riesgo la vida. Claudia Sheinbaum tiene apoyo del ejército, la Guardia Nacional, o sea, tiene un convoy que llegó supuestamente la Guardia Nacional, pasó, no les dijo nada, y no les dijo nada porque había un acuerdo de la Guardia Nacional con todos ellos, con estos grupos criminales. Así lo dijo. Bueno, pues así está
cañón, ¿no? Intentando esos de Latinos finalmente quitarse el golpe. Mientras en la mañana reapareció el capo de todos los capos, Roberto Madrazo Pintado, el verdadero jefe y dueño de Latinos. Y ahí le preguntó esta Larraqui, bueno, pues ¿qué onda? Y es interesante lo que dijo, porque dice que todo es una mentira de López Obrador, incluyendo, claro, sus negocios de medicamentos. Vamos a escucharlo. Roberto, a ver, voy a hacerle una entrevista al presidente del Consejo de Latinos. No, ¿Qué no tengo. pedo, Madrazo? O sea, tú lo hiciste. Fíjate qué curioso. Yo que no tengo realmente nada en No Latinos, pelas, sí. lo manejan Alexis, mi yerno, y Federico, mi hijo. Y Obrador ha venido construyendo desde el 88 un mito, una leyenda en torno de nuestra disputa política. Porque antes platicábamos, convivíamos, estábamos en el mismo partido, hasta que él decidió romper. Y bueno, eso ya es una vieja historia, no quiero ir allá, sino nada más dejarlo que desde 88 a la fecha. O sea, nunca Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador fueron así tan amigos como él está diciendo. Digo, que quede claro. Como mienten cada mañanera en torno de mi persona. Entonces va construyendo un mito, una leyenda, en hecho que si yo era dueño de uno de los laboratorios más importantes, y llegaba un momento en que mucha gente me dice, oiga, no encuentro un medicamento. ¿Cómo? Si no lo tengo, ¿me puede usted ayudar a conseguir el medicamento? Detalles de eso. O sea que si repites mucho algo podría tornarse como en verdad. Sí, claro. Claro, esto nos pasó en una entrevista que me hizo Carlos, cuando Carlos dice propaganda. Si en propaganda uno de los pisos es repite una mentira, hasta que crean que se vuelve una realidad. La megafarmacia. Es interesante, ¿no? Cómo Roberto Madrazo hace referencia a este video, esta entrevista que tuvo con Alarraqui hace ya algunos años, que se viralizó, en donde Alarraqui dice, bueno, no me contrataron a mí, pero si hubieran contratado, yo le hubiera dicho al PAN que digan un montón de mentiras contra Morena, porque ese chiste es una guerra de propaganda. Es lo que dijo en ese momento Alarraqui a Roberto Madrazo, y Madrazo está haciendo referencia a este tema. Es increíble, en fin. Bueno, ahí reaparece Roberto Madrazo. Curiosamente también en esta plática estaba Pedro Ferriz de Con. Y es interesante que estuviera con Roberto Madrazo, porque hace apenas 2 semanas o menos, Pedro Ferriz de Con atacó agriamente a Roberto Madrazo, porque Loret estaba diciendo que Xochitl perdió el debate, y entonces esto generó que se enfureciera a Pedro Ferriz de Con y le dijo que Roberto Madrazo era el dueño de Latinos. ¡Ay! Y ahí quiero referirme a lo que hizo Carlos Loret de Mola. Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió del eclipse. Yo pienso que es un despropósito lo que dices, Carlos. Mira, una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo para defender a los que no vamos de acuerdo con López Obrador. Eso está bien. Alerta, alerta. El dengue es un peligro para tu familia. El mosquito vive y se reproduce en depósitos de agua que tienes en casa. Límpialos constantemente y elimina cacharros que pueden ser criaderos. Si sospechas tener síntomas de dengue, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Antes de fumigar, primero tu casa debes limpiar. Ahí está Pedro Ferriz de... Estaba en la misma, invitado de Alarraqui también. A ese sí ya no le dijo nada, para que vean qué cínicos y hipócritas son todos estos personajes de lo peor. Ahora, lo interesante de todo esto es que en medio de tantos sombrerazos, los rusos se metieron. Y es que sucede que también el día de ayer, fíjense, Latinos publica una nota. Rusia aumenta aranceles a la importación de cerveza de países inamistosos.
Según la prensa local, supongo de Rusia, dicho incremento arancelario repercutirá principalmente en las importaciones de cerveza de Alemania, República Checa, Bélgica, México y China. México y China. ¿What? Y entonces la embajada rusa en México publica hoy lo siguiente. Nos gustaría llamar su atención sobre la información falsa publicada en el Portal de Latinos. En el artículo se informa de que Rusia aumenta los aranceles a la importación de países inamistosos y que incluso eso podría afectar a México. Vale la pena señalar que Rusia tiene una lista de países que están tomando medidas que violan los intereses económicos de Rusia. Se trata de 48 estados y territorios. Sin embargo, México no es uno de esos países y además no se menciona en el decreto al que se refiere la publicación. Rusia y México lamentamos mucho que algunas publicaciones decían arbitrariamente incluir a México en la lista de países inamistosos. Tal vez tuvieron un sábado demasiado divertido. En ese sentido, esto nos queda brindar por la maravillosa cerveza mexicana que se sigue suministrando a Rusia. Postdata, también estamos listos para invitarles a una cerveza rusa que se vende en México. Ojo con el dato. Es interesante cómo sacan esta nota, ¿no? Esta nota de Latinos sobre Rusia y cómo los rusos finalmente le contestan a Roberto Madrazo Pintado, pues el jefe que hoy apareció. Bueno, en otros temas, el día de hoy, hace unas horas se acaba de aprobar la reforma a la ley de pensiones, por lo que se crea el sistema de pensiones para el bienestar. Recordando que, bueno, con esto ya todos los que se empiecen a jubilar van a tener una compensación que les va a complementar su pensión de la Afore, que era como un 30 o 40% de la pensión. Y por lo tanto van a poder pensionarse con todo su salario último. Esto es súper importante. Y para ello van a utilizar recursos que tienen ahorita los bancos ahí retenidos, recursos de cuentas de las desafores de personas que nunca la cobraron por las circunstancias que sean, ¿no? Fallecieron, de personas que no tienen, nunca las reclamaron. Y bueno, son como 40,000 millones de pesos